Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias a Pfizer por este espacio. Pues la mayoría de ustedes, yo me comuniqué pues personalmente y hemos estado hablando a lo largo de este año sobre este proyecto. Un poco del histórico, todo partió de la iniciativa de Pfizer de conocer sobre las preferencias de tratamiento de los pacientes. Ayer durante la charla de la doctora Espada, que me pareció muy interesante, hablaba, obviamente los objetivos de nosotros pueden ir a veces en concordancia, pero no siempre en concordancia con lo que el niño y la familia necesita. Y parte de eso viene de las necesidades del tratamiento. A todos nos ha pasado que un paciente le va divino con un medicamento subcutáneo, pero el paciente llora cada vez que se aplica el medicamento. Y yo he tenido pacientes que abandonan el tratamiento sencillamente porque no se quieren chuzar más. Y todos hemos sufrido la náusea premonitoria de nuestros pacientes con el metotrexate, etcétera. Entonces, con la llegada esperamos pronto, Luisita, ¿sabes cuándo? del TOFA a nuestro país, pues nació esta iniciativa y pues los invité a todos a participar. Creo que contigo no, Filip. Porque no, en ese momento, pues digamos, pero pues estás cordialmente invitada, igual que todos, a participar. Entonces, pues digamos que ya entonces, a partir de esto, nosotros siempre nos hemos quejado de que no tenemos datos certeros en nuestra población sobre cuántos niños con AIJ tenemos. Entonces, aparte de pegar una encuesta que además no hay en el mundo cuando se hizo la revisión de la literatura, nada respecto a preferencias de tratamiento en AIJ y en general en niños. Entonces, la encuesta que se creó es una encuesta de no. Obviamente va a haber un grupo de pacientes pilotos y está contemplado dentro del protocolo para pues, que nos den respuesta entre los niños dependiendo de la edad y los papás para conocer las preferencias. Entonces, determinar la prevalencia de artritis idiopática juvenil. El objetivo que participemos todos o la mayoría de nosotros es poder tener un dato más cercano a la realidad de cuántos niños tenemos en la consulta, ¿sí? Y cuántos niños nuevos nos llegan a la consulta. Yo creo que nosotros al rompe decimos, bueno, yo en un mes en un mes promedio veo tantos niños con AIJ y también tiene una idea uno más o menos de cuántos niños nuevos le llegan al mes. Entonces eso es importante. E incluir a todos nuestros pacientes menores de 18 años porque es la edad hasta que nosotros los vemos y pues porque con la iniciativa de la nueva clasificación de AIJ es que se han incluido todos los menores de 18 años. Entonces, dentro de los secundarios, pues determinar las preferencias, la caracterización demográfica. El cuestionario incluye, obviamente en muchas ciudades nosotros los vemos, pero el niño viene de otro lado, entonces el niño… Nosotros en Bogotá pues vemos de las ciudades periféricas e incluso no tan periféricas porque no hay convenios. Yo les digo, por ejemplo, que Pili está en Neiva, pero yo en Santa María del Lago veo pacientes del Huila, que me parece un exabrupto, pero del Huila, o sea, esas personas vienen de San Agustín, de Pitalito, de Neiva y pues es terrible porque el viaje es muy agotado, pero en realidad esas no son AIJs de Bogotá, son AIJs de la periferia lejana. Medición del estatus funcional y determinar la calidad de vida, y eso lo vamos a hacer con el cuestionario, con el llamar, que ese tiene la validación en español en Colombia, que eso se hizo hace muchos años con el estudio Época en el que participamos. Entonces es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, multicéntrico en los pacientes con diagnósticos de AIJ. Las fechas han venido cambiando, pero es durante este primer semestre de 2023 y el plan es que empecemos la recolección de datos en abril, ¿sí? Para que nos toque pues, abril, mayo, junio, que son como meses tipo, porque a veces pues, las vacaciones alteran para más o para menos llegada de nuestros pacientes y pues la parte de recolección de datos de historia clínica más la entrevista de pacientes y cuidadores.
¿Qué vamos a recolectar? Pues la información demográfica, el nombre del niño, la edad, la fecha, pues la fecha de nacimiento, el sexo, el sitio de procedencia y el subtipo de AIJ todavía desde la clasificación hilar, la actividad de la enfermedad, ¿sí? Que se va a hacer con un JADAS 10 para polis y oligos, un JADAS S para la sistémica y el JASDA para los pacientes con artritis relacionada con entesitis. Y van 2 cuestionarios, las preferencias de tratamiento de padres y pacientes, dependiendo de la edad del niño, y la evaluación multidimensional que se va a hacer con el JAMAR. Y bueno, ahora los aspectos operativos. Entonces, a la fecha, ¿quiénes me han confirmado pues, su participación? La doctora Pilar Gómez y el doctor Ricardo Yepes en el Club Noel y en el consultorio de la doctora María del Pilar, Camilo, Pilar, Cristín, Ayana y María Fernanda en la Misericordia. No sé, Mafe te pregunta ahorita si tú quieres incluir pacientes de la red, si tienes la posibilidad de incluir pacientes de Tintal o sí. Bueno, en ese caso pues ellos tienen allá comité de ética. Entonces, pues habría que hacer el proceso del sometimiento porque pues el plan no solamente es incluir pacientes pues de EPS, sino de régimen subsidiado y ver también las condiciones de esos pacientes. Karen pues ya, Simón también está y pues las dos que trabajamos para el grupo Keralt y nosotras tenemos ya comité aprobado para esos pacientes. Salí pues en su consultorio que ya maneja un volumen importante y pues su consulta está limitada, pero eso también es una población interesante porque como es otro grupo de población, también eso es interesante. Pilar en Caire, que no sé, Pili, si vas a incluir pacientes de cardio o prefieres, sí, también de cardio, y tú de las dos. ¿Y San José es más complejo? Bueno, listo. Bueno, pero sí es el plan. Pues estoy yo ya tengo comité en Colsubsidio y los pacientes del grupo Keralty. Joanita también va a participar y pues Tatiana, que es quien tiene en este momento la población más grande de pacientes pues de la costa, que es muy, muy importante también que podamos tener información de esa zona del país, porque tiene unas implicaciones también muy, muy importantes. Y pues la invitación para el resto, pues también. Pues la doctora Ruth me comentaba de las dificultades pues ahora del volumen de pacientes en el hospital, porque la mayoría son en la periferia. Mónica sí me manifestó ya que ella no va a participar porque pues técnicamente le queda muy complicado y pues eso obviamente es una cuestión que es totalmente voluntaria y dependiendo de lo que podamos hacer. ¿Qué comités tenemos aprobados? El Club Noel, la Misericordia, Colsubsidio, Santa María del Lago y Clínica Pediátrica de Colsanitas. Nos faltan los comités independientes. Ya digamos que Camilo hizo el curso de buenas prácticas clínicas, yo les envié, bueno, quería preguntarte también a ti, Lina, finalmente los pacientes que tú ves en Valle de Lili, pues eso se paró en ese momento, no sé si… sí, nosotros, pues yo te voy a mandar la última pues versión, ya digamos que… entonces ya tenemos, digamos, toda la parte de REDCap, ya eso ya está cuadrado, Azorrona ya tiene REDCap, aunque ahorita cuando les hable de REDCap, pues les voy a contar unas cosas. Dime. ¿Hay opción de hacer el curso de buenas prácticas todavía o el curso de buenas prácticas todavía? Sí, claro, sí, digamos que yo les mandé un mensaje a todos para los que tenían pendiente el curso, pero digamos que se puede cuadrar para los que lo necesiten. Yo les mandé un correo, lo que deben hacer, o sea, de los que ya me habían dicho el pago ya está hecho, ¿sí? Lo que deben hacer es entrar a la página de ASIC y como ya están sus datos, se registran e inmediatamente les llega un correo con el link para poder desarrollar el curso. Ese curso tiene un tiempo para hacerse, ¿sí? Que son máximo 3 días.
si la memoria no me falla. Es muy sencillo, es muy Nacho lee el curso de buenas prácticas clínicas, el examen también es muy fácil. Y lo que pasa es que los comités en Colombia están solicitando que se tenga la información de la legislación colombiana. Por eso los cursos que a veces están por internet, que incluyen buenas prácticas clínicas y que están, digamos, en inglés y entregan certificados en inglés, los comités colombianos no los aceptan fácilmente porque no tienen la parte de la legislación colombiana, ¿sí? El comité independiente se va a hacer a través del Comité de Ética de CAIRE, para hacer, digamos, los independientes solicitan una información que yo también les mandé al mail, que es sobre todo para la parte de todos los pacientes de consultorio, porque los que están en instituciones y la institución tiene comité, pues tiene que pasar por el comité de la institución si se van a incluir esos pacientes. Y el Comité de Ética de CAIRE, digamos, se pasa el protocolo y de cada uno se solicitan los datos. Cuando son instituciones que no tienen comité, como en el caso de Joanita, eso se diligencia un formato en el cual la institución, la IPS a donde están adscritos los pacientes, autoriza que se realice el estudio en la institución. Es un formato muy sencillo. Lo firma el representante legal de la institución, como del consultorio ustedes son los representantes legales, pues lo firman ustedes, ¿sí? Y deben ir los datos completos del consultorio, ¿sí? Eso es lo que solicitan. Dime. Yo quiero saber, creo que me va a tocar hacer esto con el hospital de Cartagena, porque pues digamos que la mitad de mi población viene de allá. Yo tengo acceso a todos esos datos. De hecho, ya yo hablé con el director científico de esto y me dijo que le parecía súper bien, que estaba totalmente de acuerdo, pero para poder incluir esos pacientes. Sí, que es una población de otro pedacito. Sí, grande y además bastante compleja por las características demográficas que tiene. Eso no lo hemos hecho porque el de consultorio pues ahí Ese ya. Entonces faltaría ese, Tati. Entonces con el protocolo y los consentimientos, pues ellos lo revisan y pues nos dan el aprobado dependiendo de cada institución. Bueno, la información inicialmente, como todos estos son procesos en los cuales uno va creciendo y va aprendiendo. Cuando se pasó el protocolo a Valle de Lili, una de las exigencias que hizo fue que la recolección de los datos fuera hecha a partir de una red que nos permitiera mayor seguridad y robustez, por así decirlo, en el almacenamiento y posterior procesamiento de los datos. RedCap es una iniciativa que tiene ya varios años. Surgió a partir de una universidad en los Estados Unidos. Es una red global que no tiene costo, pero es un club, por así decirlo, que tú necesitas cumplir unas condiciones para poder acceder. El año pasado se hizo el proceso a través de Azorreuma. Las instituciones o los hospitales son los que pueden acceder a RedCap, y esto no es solamente una invitación para este estudio, sino para todo lo que ustedes vayan a hacer o las iniciativas que quieran, aprovechando que Azorreuma ya lo tiene disponible, porque en realidad es una herramienta fabulosa. Yo ya me leí todos los tutoriales, pero en ese momento tengo una persona que me está ayudando porque eso necesita un entrenamiento. Se van a meter. Toda la forma de recolectar los datos va a estar metida en RedCap, incluido el HADAS SI y el de Spondylus, para que directamente se diligencie toda la información en RedCap, ¿sí? Eso incluye los cuestionarios para los pacientes y se puede hacer de dos formas. Si son pacientes estrato 5000, entonces y que tengan un adecuado conocimiento de la tecnología, se les puede mandar por vía mail y que ellos lo contesten, por ejemplo el JAMAR, ¿sí? O se puede hacer directamente en el consultorio descargando en una tablet, el RedCap descargado en una tablet o en el celular. Entonces esa es la invitación, que lo hagamos de esa forma, no manejemos papel, ¿sí? Incluso los consentimientos informados se podrían hacer directamente en RedCap, ¿sí? Si ustedes quieren papel para los consentimientos, lo hacemos, ¿sí? Porque dependiendo del sitio donde estemos va a ser más o menos difícil hacerlo, ¿sí?
Pero todos tenemos una tablet en la casa y la podemos llevar, ¿sí? Y le damos, podemos irle leyendo cuando muchos de nosotros nos vamos a apoyar en los residentes que tenemos para que lo hagan. O sencillamente se le entrega la tablet al paciente y ellos pueden ir diligenciando directamente en REDCap los cuestionarios. Eso da seguridad de la información, eso permite, es más fácil para nosotros que si se perdió la hoja, que se dañó la hoja, que es muchísimo más complicado. Sí, sí. Sí, todo eso se puede hacer a través de la plataforma y estamos en el proceso de montar todo esto y como les digo, hay que hacer un piloto para ver cómo se hace. El doctor Beltrán, que se me había olvidado, pero no porque sea menos importante, porque también nos faltan pacientes de ese pedacito del país. Entonces… Bueno, entonces lo que yo les había dicho, esto no es un estudio que se va a eternizar, porque todos nosotros tenemos, pues digamos que el día a día de nuestra consulta entre MIPRES, entre el drama familiar, la complejidad de la enfermedad, etcétera, pues no permite que nosotros hagamos esto a mucho tiempo. Tiempo mínimo de recolección de pacientes es un mes. ¿Sí? Entonces, Tatiana, por ejemplo, me dijo, Cata, yo no puedo más de un mes. ¿Sí? Yo tengo muchos pacientes, no puedo más de un mes. ¿Sí? Dependiendo del sitio donde uno esté, puede ser son menos pacientes, es más llevadero. ¿Sí? Entonces, máximo 3 meses, entre 1 y 3 meses. ¿Sí? Entonces, dependiendo, pero no más de 3 meses de recolección de datos por cada uno de nosotros. Ese es el plan. ¿Sí? Por institución. Entonces, yo empecé tal día y voy hasta tal día, porque mi capacidad me da para solamente recoger un mes de datos, porque a 3 meses me enloquezco, ¿sí? Entonces los pacientes se registran como paciente nuevo, que son los pacientes pues incidentes o pacientes prevalentes y se registran una vez, ¿sí? Dependiendo de la severidad de la enfermedad, uno sabe que uno tiene pacientes que ve cada 15 días, cada mes, cada 2 meses y otros que ya los está viendo cada 6, ¿sí? Dependiendo del momento en que estén de la enfermedad y el subtipo de AIJ, ¿sí? Entonces el paciente se registra una vez, ¿sí? Así en ese lapso de 3 meses yo lo pude ver, por ejemplo, 3 veces, ¿sí? Entonces el paciente se registra una sola vez como paciente control o como paciente de primera vez. Y pues toda esta información también, porque además como los pacientes saltan por la cuestión de los aseguradores, pues para garantizar que el paciente quede una sola vez. De todos modos, después se hace revisión con número de documento y nombre del paciente, ¿sí? Pero es mínimo un mes, como Tati que me dijo, no puedo más, o hasta 3 meses, por ejemplo, en el caso de Sally, que tiene pacientes de consultorio, ¿sí? Que no es ese volumen a veces que nosotros vemos en EPS, ¿sí? Exacto, que vengan nuevamente. Sí, justo tú empezaste el 1 de abril y el paciente vino el 30 de marzo y tú lo citaste a 3 meses, entonces no pudo ser incluido en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, a veces quedan cosas pendientes, factor reumatoide, HLA, entonces se puede colocar información. De los nuevos, claro, eso va a aplicar sobre todo a los nuevos, ¿sí? Porque hay pacientes que a ti te llegan, nos pasa que el paciente lo mandaron con diagnóstico de dolores de crecimiento y cuando uno interrogó y examinó era una IJ, pero viene, como les digo yo a mis pacientes, literalmente en bola, o sea, sin nada, ¿sí? Entonces, pues son pacientes en los que tú tienes que completarle el estudio diagnóstico, pero a veces son pacientes que te llegan bien remitidos y ya vienen con el factor reumatoideo y está positivo y el paciente tiene la clínica, pues tú ya sabes que llegó con un FR de 200, pues tú ya sabes que es una IJ poli FR positivo, entonces ya lo metes en ese cajón, ¿sí? Así, o hay pacientes que te mandaron por alguna otra cosa y no tienen la HLA. Esa es información que se puede obviamente complementar porque eso no queda cerrado. Esta herramienta además da seguridad, eso va con unas
digamos, características de seguridad que permite no modificar los datos. Ahorita con la persona que estoy trabajando, que es una doctora de la fundación, esta plataforma tiene un proceso de actualizaciones periódicas. Entonces, yo tengo muy poquitos pacientes de AIJ en fundación y por eso había pensado no incluirlos, pero estamos haciendo ahora el proceso a través de ella, sobre todo por el soporte que podría dar tenerlo metido a través de ellos. Entonces, pues yo les estaré contando. Este pues era el cronograma que ha venido cambiando en el tiempo, pero pues digamos que el plan es que podamos la mayoría de nosotros empezar la recolección de datos en abril, ¿sí? Terminando pues en julio para hacer después análisis y generación de reporte. En cuanto, y eso está escrito en el protocolo, naturalmente todos somos parte de este proyecto. Yo les agradezco mucho la disposición y el interés. A mí me parece que es una de las primeras oportunidades grandes que tenemos de poder conseguir una información más consolidada sobre datos. A nosotros nos preguntan los pacientes y uno siempre les dice, pues no sabemos exactamente muchas cosas y a mí me parece que esta es una oportunidad de oro. El presupuesto inicial es un presupuesto que tiene una base. Yo siempre le dije a Luisa, el cálculo inicial era para 250 pacientes y yo calculo que va a ser más o menos el doble. Entonces, Luisa desde el principio me dijo, doctora, este es un proyecto grande, nosotros estamos interesados en que salga a flote y digamos que vamos a tener los recursos porque obviamente esto es tiempo de todos nosotros y ese tiempo tiene que ser recompensado y fue una de las cosas que yo más pataleé porque sentarse uno, decirle al paciente, firma el consentimiento, darle esto, eso es tiempo para nosotros y nunca todo lo poquito que hacemos de investigación es gratis, ¿sí? Es gratis, entonces, ya doctor, ¿verdad? Entonces se va a pagar por cada paciente completo y con registro revisado 80.000 pesos, ¿sí? Para nosotros, no para las instituciones, que eso fue una pelea con Valle de Lili, porque Valle de Lili quería una tajada y yo le dije a Lina desde el principio, no, o sea, ellos, digamos que son el medio para que uno pueda ver los pacientes, pero el trabajo de todo el proceso es de uno, ¿sí? Entonces, el recurso es para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es para cada uno pues, por cada paciente que se logre registrar, ¿sí? Sí, doctor Beltrán. Pues la información que se va a registrar, como le digo, usted puede, por ejemplo, el HAS10 va a quedar en REDCap. Entonces, él va a hacer el cálculo, ¿sí? No tiene que usted hacer el cálculo y meter el dato, ¿sí? Nosotros calculamos que entre firma de consentimiento y diligenciamiento pues, de la información demográfica y el subtipo de AIJ por cada paciente en ese proceso entre 15 minutos y media hora, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿sí? Digamos que ese es el tiempo que calculamos, ¿sí? No tiene que hacerse de forma inmediata porque a veces uno está en consulta, entonces dice, no, puede llevar un registro, yo tengo tal paciente, sencillamente hago que el paciente diligencie los cuestionarios y firme y después yo puedo ingresar la información que me hace falta, ¿sí? Porque eso va a quedar en red, ¿sí? Y no tiene que ser simultáneo, es decir, yo no tengo que, como cuando uno hace la historia clínica, que si uno no hace la historia clínica en ese momento, ¿sí? No puede hacer fórmulas y no puede hacer, no, eso es algo que uno podría hacer en diferido, pero naturalmente es un tiempo adicional, por eso es que tiene un valor, ¿sí? Cuando uno comparte pacientes con colegas, ¿cómo se da cuenta? Pues le puede decir, yo ya di los datos, pero si no lo hice, cuando registres aparece que ya está registrado.
No, eso, esa alerta no, pero después cuando se hace revisión de pacientes y quedan duplicados, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, eso nos pasa, por ejemplo, cuando vemos pacientes que son, que tienen prepagadas o pólizas, pero la formulación, dependiendo de la institución, la permiten o no. Por ejemplo, yo en fundación puedo formularles los medicamentos a los pacientes porque funcionan como institucionales, pero, por ejemplo, salen en el consultorio no. Entonces, muchos de nosotros vemos esos pacientes por EPS y nosotros los formulamos, pero el paciente, quien toma las decisiones de cambio de tratamiento y quién es el tratante, pues es Ali. Entonces, uno ahí no se mete para absolutamente nada. O sea, uno hace la labor de transcribir lo que el paciente necesita para ese momento, ¿sí? Sí, ya estás incluido en el estudio, ¿sí? Y bueno, ¿tienen alguna pregunta adicional? Entonces ya sé, Ricardo, entonces tú para el curso. Filip, no sé si tienes alguna pregunta, si quisieras participar. Bueno, con cuestiones técnicas, ahí yo como, pues yo los invité a todos. Ahí, por ejemplo, con Armédica, de los primeros, porque Cris ve pacientes de Armédica, Lore ve pacientes de Armédica, tú ves pacientes de Armédica. Podríamos hacer el proceso nuevamente, pero porque creo que hubo un cambio de la persona encargada, pero el año pasado pues me dijeron que tenían estudios de AIJ y que no les interesaba participar. Pero pues digamos que se puede, sí, esa fue la respuesta, que pues digamos ellos son terriblemente celosos con los pacientes y pues eso es respetable y uno no, digamos, pero como son pacientes que hacen parte de la IPS, pues uno no puede hacer esto sin la autorización de la IPS, ¿sí? Entonces, ellos no tienen comité de ética, pero tienen un comité de ética que pues trabaja de la mano con ellos para eso. Y Angelita, faltas tú. Sí, esos pacientes se podrían meter como si fueran pacientes de consultorio. Sí, sí, eso se podrían meter así como si fueran pacientes de consultorio. ¿Sí? Ah, bueno, sí, los de CAIRE son como CAIRE. Se podrían pasar como pacientes de consultorio y en ese caso se podría seleccionar una de las IPS en donde veas más pacientes, ¿sí? Donde sepas que tienes más pacientes de AIJ, ¿sí? Porque uno dice, no, efectivamente en tal sitio sí tengo por lo menos 5 o 6 pacientes de forma continua en seguimiento y se podría hablar con el director médico de esa IPS para que ellos te firmen la carta y van ahí y se incluyen esos pacientes. Bueno, esa sería la forma para incluirlos.
Sí, señora. Sí. Y como les digo, ustedes dependiendo de la, pues digamos, de su tiempo y de cómo vean las cosas, dicen, no, yo acá puedo definitivamente recolectar solamente un mes, ya colapsé, como en tu caso, porque es que, pues digamos que tú estando allá con ese volumen tan importante, ¿sí? Y hay además días en que uno no ve un solo paciente con AIJ, ¿sí? Y hay otros días en donde la mitad de los pacientes son AIJ, porque se ponen de acuerdo. Uno no sabe por qué, pero se ponen de acuerdo para llegar todos, ¿sí? Igual que se ponen de acuerdo las fibromiálgicas para llegar un viernes, todas, ¿sí? Así sucede. Y por la tarde cuando uno ya tiene el cerebro colapsado, ¿sí? Pero eso sucede, nunca he entendido por qué, pero sí. Claro, claro, porque cuando hagamos la prueba piloto y yo ya sepa bien cómo es el ingreso, ahí se hace todo el proceso de entrenamiento, cómo entran, es muy fácil, o sea, en realidad es muy nacho cuando ya todo está montado, es muy amigable, eso cada uno entra como cada uno, ¿sí? Y se va diligenciando la institución en donde se va a ingresar el paciente y ahí se ingresan todos los datos y eso es un cuestionario que es muy fácil de llenar. O sea, es una plataforma muy amigable. Tiene otras ventajas inmensas y es que obviamente los datos están ahí y eso directamente se puede pasar a las plataformas o a los programas, más que plataformas, eso no es una plataforma, sino a los programas que hacen el análisis de datos, ¿sí? Entonces eso directamente va a SPSS o va a alguna de cualquiera de los programas a través de los cuales se hace después el análisis de datos. Por ejemplo, una vez que ya tengamos el entrenamiento y que yo sepa cuáles son los datos exactos que necesito, tanto clínicos como de laboratorio, yo podría de pronto decirle al paciente que lo incluya en el estudio, que me firme el consentimiento y después lo llamo y lleno todas las cosas, ¿no? ¿O no se puede? Claro, se puede hacer de forma telefónica o se puede… Los datos, sí, claro. Tú puedes, digamos que el paciente te llene en la plataforma, te llene cuando se hizo el estudio de época, el tiempo promedio de un paciente que por primera vez diligencia el época, porque eso además los que estuvimos en Printo allá en Génova, ellos lo hacían y en ese momento estaba en curso y lo siguen haciendo porque eso da muchísima información todavía de adherencia al tratamiento, tiene unas preguntas, por ejemplo, de que si el paciente toma la medicación y todo lo de calidad de vida. Entonces, la primera vez que lo diligencian mientras lo leen y lo conocen, se demoran más o menos entre 5 a 10 minutos, pero un paciente que ya lo conoce, eso es rapidísimo que lo llena. La parte de la encuesta de preferencias de tratamiento es muy sencilla, tiene unos datos sobre, por ejemplo, nivel educativo de la familia y pues información de quién le da la información sobre la medicación que usted recibe y qué prefiere, ¿sí? Qué dificultades tiene. Y pues eso lo diligencia ahí, pero tú puedes en cualquier otro momento diligenciar los datos que te hagan falta desde el punto de vista clínico, ¿sí? Es una pregunta pues un poco va incluso, pero bueno, yo por ejemplo no tengo tablet, pero veo que los pacientes van a pagar esa tablet, entonces la quiero comprar. ¿Ya han hecho pruebas para saber cuál es más amigable? Es que después ya no voy a tener tiempo de preguntar eso. O sea, que si es mejor un iPad o es mejor de un Android o así, cosas así. Pues es que… Es fácil que se conecten a esas cosas. No, pues las Samsung además son de mejor precio. Un iPad está un ojo literal de la cara. No, pero una Samsung, una tablet de esa. No, pero una Samsung estaría bien y es de un precio razonable, ¿sí? En papel.
También, si tú quieres, ¿Cómo se pasan luego? ¿Se escanean? se escanean. Si usted me dice, no, definitivamente yo quiero hacer, digamos, porque todo lo que es la información clínica y los formularios sí tienen que ir en REDCap, pero los consentimientos se pueden escanear y se meten. Digamos, yo prefiero que el paciente me firme, ¿sí? ¿Sí? Usted me dice, no, yo prefiero que el paciente me firme y no que me firme en la tablet o que me lo haga, ¿sí? Entonces, no se preocupen que eso se escanea y se mete a REDCap. Que son AIJs. Tú los guardas y se escanean. Sí, también se puede. No, eso queda abierto, Sally. Eso queda abierto hasta el fin del estudio. O sea, tú tienes ese tiempo para llenarlo. O sea, no es que tienes una hora, no, tú tienes ese tiempo. Bueno. Entonces, les agradezco mucho, de verdad. Cuando yo aspiro en el próximo congreso estemos ya cerrando todo este proceso y tengamos todo consolidado. No, esto van a salir múltiples y se escuchan ideas, además de todo lo que cuando tengamos los datos, que por grupitos o de forma individual hagamos la elaboración de los documentos respectivos, porque esto nos va a dar muchísima información muy valiosa, no solamente para nosotros, sino para el mundo, ¿sí? Para nuestros colegas latinoamericanos, ¿sí? Y para el mundo, porque también va a dar información sobre datos que no tenemos, por ejemplo, de preferencias de tratamiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes? Bueno, dentro de lo que tenemos que diligenciar, ¿en qué fase de tratamiento está el paciente? Entonces, ¿qué está recibiendo en ese momento? Nosotros del estudio que hicimos, por ejemplo, con Pilar y con Karen, tenemos datos del porcentaje aproximado que tenemos de nuestros pacientes con biológicos, que es muy cercano a lo que tienen en Chile y en Argentina y en México, ¿sí? Está más bajo de lo que usan en Europa, ¿sí? Nosotros tenemos disponibilidad de excepción de anakinra de todos los biológicos y bueno, y ahorita de TOFA y sí, pero la mayoría de cosas las tenemos. Entonces eso es información muy valiosa y ya después, digamos que con los datos haremos la elaboración de los documentos, ¿sí? Correspondientes. Listo. Gracias. Esto lo dejo acá. Claro.